Bueno, pues después de las entrevistas que han podido ustedes escuchar, a pie de pista en directo, volvemos con el cuarto partido de la jornada matutina de 7 que enfrentan. Ya empezamos a repetir partidos, ya empezamos a ver ya equipos ya que han jugado efectivamente, y es Navarra, Alicante-Navarra. Alicante lo hace como, uy, que lanzan bombazo, vaya gol, vaya golazo de Alicante, y es Alicante-Navarra, efectivamente, las selecciones de Alicante frente a Navarra, que recuerden, pues están también necesitadas de puntos, porque Navarra empató con Riscar el primer partido a 10 y Alicante perdió el primer partido frente a Zaragoza. Por tanto, Navarra tiene un punto y Alicante 0. Muy necesitado Alicante también. Fuera el balón, al palo. Contragolpe bonito de Alicante. Bien el aire Alicante. Gol de el jugador número 3, Procopio Espinosa, el que lanza habitualmente los penaltis. Y de momento 3-0 en el marcador Alicante. Decíamos muy necesitado de los puntos, porque si no se vería también fuera ya del campeonato con 0 puntos. Balón, uy, el portero con media cara que ha parado, pero ha sido 7 metros muy claras por defensa interior del jugador alicantino de José Luis Valverde. A lanzamiento de penalti. Ahí va el lanzador Navarro. Adentro. Adentro. El jugador de la selección navarra y acortando distancias. Primer gol de Navarra. 3-1. Minuto 3 de la primera parte. Ahí está Alicante. Ha salido por todas Alicante. Lo necesita, ya que su primer encuentro, repetimos, perdió con Zaragoza 12-14. Un buen partido, pero Zaragoza ha venido. Uy, el golazo ahora mismo en lanzamiento. El lanzamiento de Iván Pla. Bonito lanzamiento de Iván. Buen gol. 4-1. Alicante que necesita ganar si quiere seguir con opciones. Repetimos. Perdió el primer partido frente a Zaragoza. Y Navarra, que tampoco está muy holgada, ya que empató su encuentro frente a Riscar Gijón. Por tanto, un punto. Dos partidos, dos selecciones, dos equipos que necesitan los puntos como el comer. 4 minutos, 4-1. Cuarto partido de los 7 en la mañana de hoy. Recuerden, ahí tienen ustedes abajo la cinta, los resultados y los partidos que quedan. A la tarde otros 7. Partido retransmitido por Deporte Astur Media.es, la plataforma de streaming. Pasos claros de Navarra y Alicante, que pone el juego. Le interesa, ha salido con todo Navarra, le interesa el juego rápido. Y de momento, en esos primeros 4 minutos, 4 goles. Alicante con su camiseta negra, pantalón rojo, al igual que en el partido anterior. Y Navarra también lo hace con la misma indumentaria con la que lo hacía. Uy, el despiste ahora de la defensa. Y el gol de Alicante. El gol de Manuel Osorio, que va al banquillo. Transiciones defensa-ataque. Minuto 5, 5-1. A 15 minutos, cambio de cancha. Y a los 30 se acabó el partido. No, estás bien. Parada del guardameta alicantino. Contragolpe de Alicante. Parada también al lanzamiento de Cayetano Muñoz. 5-1. Ha salido mucho más centrado el Alicante en este segundo partido, mucho más centrado que con el primero, con el Riscar Gijón. Y de momento ese 5-1 que prueba. Balón adentro por el extremo. Bonito el gol de Navarra. Bonito el gol de Navarra. Y acortando distancias, 5-2.
Recordamos que la mañana de hoy se completará con el Zaragoza Móstoles y el Cantabria Lugo, que tendrán lugar posteriormente para dar paso ya a la comida, y volveremos a las 4:30 con la sesión de la tarde, con otros 7 partidos hasta las 9:30 de la noche. Ha pisado la línea en esta primera jornada de 21 partidos que componen el sábado y domingo. Uy, ha caído solo. Ha caído solo ahí el jugador de Alicante, Procopio Espinosa, lanzador de penaltis, al larguero, la entrada del navarro. Y de momento no está encontrando petróleo Navarra en los ataques. Sí lo está Alicante, rosquita no demasiado. Debería hacer Procopio una rosquita, pero se le quedó muy corta. Buena la intención. Y de momento 5-2, partido muy vivo el que estamos viendo. Uy, solito Vaselina, bonito. Qué bonito solo ahora mismo el gol que acaba de conseguir el jugador 25. A ver si conseguimos los números de Navarra, que son los únicos que nos queda por conseguir. A ver si tenemos posibilidad de acceder al acta. Son los que me faltan. Están aquí. Navarra, vale. No, Alicante, Navarra. Este es de aquí, sí. Navarra, perfecto. Vale, el 1 Fernando Leal. El 30 Juan. José Luis el 15. Aitor el 22. 21 Epi. Parada, 17 Enrique, exactamente. El 12 Luis Fernando. El 4 Pedro María. El 25 Nicolás. El 14 Javier. El 7 Ricardo Aranza. Ricardo Aranza 7. El 2 José Manuel. El 2 José Manuel, cuando acabamos de ver que ha pisado línea. El 16 Jerónimo Gómez y el 16 Jerónimo Gómez. No tenemos más. Unai Calvo, portero, y Jesús Villar, portero. Vale. Ya tenemos todos los números de Navarra para poder dirigirnos a ellos pues por su nombre, evidentemente. Aitor Fernández. Ahí está recibiendo el balón hacia Ricardo Aranza. Uy, el contragolpe. Procopio, que se va solo. Uy, al larguero. Y balón para el portero. No ha tocado techumbre, por tanto sigue el juego. 5-3, minuto 9. Inicia el juego. Inicia el juego Javier Bazán. Jugando con José Manuel Obaguir. Ahí está Enrique. Ricardo Aranza. Jugando a pie. Intentaba meter el balón al pivote hacia Aitor Fernández. Lo intentaba hacer Javier Bazán. Pone el balón en juego. Balón para Nicolás Subirán. Navarra intentando acortar distancias. 5-3. Ha empezado muy fuerte Alicante, pero poco a poco Navarra, que le ha comido un poquito el terreno. A pesar de ello vuelve a tener el balón Alicante. Ahí está el conjunto alicantino. Pérdida de balón de José Andrés Marco. Balón para Navarra, que tiene posibilidad de ponerse a +1. Con 10 minutos. Faltan 5 para el mini descanso. Ahí está Navarra, precisamente. Javier Bazán. Jugando con Ricardo Azanza. Para Aitor Fernández. Javier. Aitor. Balón para José Manuel Abagair. Pasos de José Manuel. Procopio, que se va solo, 2 contra 1. Ahí está jugando con su compañero. Pisó. Penalti. Y penalti, sí, decía que no tenía balón, pero interceptó el balón Javier Bazán. Y será Procopio el especialista en el lanzamiento. Espinosa el que vaya a lanzar este primer penalti del partido para Alicante. Ahí está, con la derecha, sin amagar, adentro. Adentro, Procopio Espinosa. Y Alicante 6, arriba, 3 abajo el conjunto de Navarra. Durante todo el partido ha iniciado
iba por delante del marcador siempre, desde el principio, Alicante, que necesita ganar si no quiere verse fuera del campeonato. Ha perdido el primer partido frente a Zaragoza. Ahí está Navarra. Golpe. Jugaba Javier Bazán por el centro. Ahí está Nicolás Subirán de pivote. Ahí pone el balón en juego para Nicolás. Intenta lanzar el solo. Bonita la penetración. Bonita la penetración de Javier Bazán Núñez. El jugador más incisivo de Navarra en estos momentos. Y lo está haciendo bien el Navarra, que poquito a poco ha cortado diferencias. 6-4. Bueno, es que salió como un Sputnik Alicante, los primeros 5 o 10 minutos con ese 5-0. Y Alicante, que salió francamente lanzado. Ahí está el conjunto. Ahí está jugando Sandro Torras. Balón al extremo, pérdida de balón. Iba dirigido hacia Benjamín Moreno. Contragolpe. Ha interceptado el contragolpe el conjunto de Alicante. Vuelve a interceptarlo. Cuidado. Cuidado. Esas jugadas de Aitor Fernández contra la pared. No ha pasado nada. El pivote navarro, que se incorpora sin problemas. Bueno, error y contraerror del Alicante y del Navarra. Del Navarra, exactamente. Vuelve Alicante al ataque, 6-4. En la parte final de esta primera parte. Ahí balón al pivote para penalti. Penalti claro. Penalti cometido por Ricardo Azanza. Penalti, como no, que va a lanzar Procopio otra vez, el especialista. El especialista. De momento ha fallado uno solamente. De los 4 o 5 que ha lanzado en esta mañana. Sin amagar. Ahí está. Nuevo gol de Procopio. Arriba 7-4 el Alicante. Navarra pone el balón en juego. Ahí está jugando Juan Luis Caño. Ha salido también el extremo. Con el 14, que se parece una barbaridad. Javier Bazán Núñez. Pues no son hermanos, pero se parece mucho. Ha pisado la línea. Protesta mucho el jugador navarro. Le protesta a Aitor Fernández. Y balón para el Alicante. Recta final de este... Balón adentro. Y gol de Iván Pla. El gol de Iván Pla. 8-4. 4 goles arriba. Último minuto. Último minuto antes del mini descanso. Navarra. Últimos ataques de Navarra antes del descanso. Ahí está jugando. A punto de cometer pasos. Aitor Fernández. Poniendo el balón en juego. Ricardo Azanza. Ricardo. El mismo. Penalti por defensa interior. Está con las manos arriba. Y defensa del 34. José Andrés Marco no está de acuerdo con la decisión. Que no tenía los brazos alzados. El 14. Uy. Penalti más extraño. Javier Bazán Núñez. Pero lo ha conseguido. 8-5. Y vamos a ver reloj porque quedan 10 segundos. Hay que lanzar rápido. Bien hecho, bien hecho. Bien hecho por Alicante. Iván Pla pilló a la defensa. 9-5. Los pilló un poco despistados. Los pilló un poquito despistados a Navarra. Y 9-5. Hacemos un mini descanso.
Empieza ya. Volvemos con todos ustedes. Segunda parte, este cuarto encuentro en la mañana de hoy en Gijón, Pabellón de la Perchera, en este 45 Campeonato de España de Veteranos de Balonmano. 45 ya, se han disputado. Ahí está jugando el Navarra, que está por debajo del marcador y por tanto tiene que hacer todo lo posible por intentar sumar los 2 puntos, porque ha sumado uno nada más en el primer partido. Empate y ha perdido el primer balón de ataque. Balón para Alicante. Ahí está jugando José Andrés Marco para Sandro Torras. José Andrés, primera línea, completada con Iván Pla. Hacia él va el balón. Iván Pla. Sandro Torras. Uy, lanzamiento chapa. Buena defensa de Navarra. Buena defensa de Enrique Elías Chaverri. 9-5. Vamos a ver la condición física a la tarde. De momento 2 partidos por la mañana, otro a la tarde. Y mañana el otro partido. Los otros 2, perdón. Uy, el contragolpe de Navarra. Lo intentaba, pero se la pilló José Andrés Marco. Ha salido Jaime Guerrero también por parte de Alicante. Ahí está ahora mismo. Lanzamiento bonito con la izquierda. Bonito José Andrés Marco con un pie en apoyo. El lanzamiento que ha sido gol. 10-5. Doblegan el marcador. Doblegan el marcador el equipo de Alicante. Ahí está Jerónimo Gómez Ortigosa de Navarra. Ahí está, nacido el 9 del 8 del 57, el jugador más veterano de los 150 hombres que participan. Jugador número 16 de Navarra. Sí, señor. 74 años, casi nada. Ahí le tiene. Hoy en rectificado. Bonito el gol de Benjamín Moreno de Alicante. 11-5. Ojo a Navarra. Tiene que ponerse un poco las pilas si no quiere irse de aquí. Ahora hay que estar en el campo los jugadores. Está muy adelantado el jugador de Navarra, número 30, Juan José Guinea Vicuña, quien recibe ahora precisamente. 2,5, 11-5. A ver si pega un arreón Navarra y vemos un partido más emocionante, porque si no Alicante se le va a escapar. Alicante que quiere ganar porque ha perdido el anterior partido frente a Zaragoza. Uno de los favoritos a este campeonato. Hemos visto a Zaragoza muy fuerte y a Cantabria también. Después de visto todos los partidos, todas las selecciones que ya están interviniendo por segunda vez. Cuando hay penalti. Penalti que va a lanzar. Afuera el jugador. Penalti lanzado por Javier Bazán. Y se le fue fuera. Con la izquierda al ángulo cambiado. Se le fue a la cepa del poste de la portería de Alicante. Buena parada ahora. Buena parada ahora del guardameta Navarro. De Luis Fernández Domeño. Portero. 11-5. Va Navarra intentando cortar distancias con todo. Poniendo el balón en juego para Ricardo Azanza. Lo intenta Javier Bazán Núñez. Javier, Ricardo. Ahí está Javier. Balón al pie sí. Ha sido balón al pie de Sandro Torras de Alicante. Ahí trabajando el pivote. Aitor Fernández Goñi de Navarra. Ahí precisamente intentando recibir el balón. Buena defensa de Alicante. Lanzamiento, no tenía que. Había sacado sin mantener la distancia
legal los defensores rivales de Alicante. Sale por parte de Navarra Nicolás Subirán González nuevamente por debajo de los pies. Ahora sí lo consiguió el gol el navarrico Enrique Elías Chaverri. Por debajo de las piernas y gol de Enrique Elías. Ahí tienen ustedes por debajo los partidos que han sido disputados, los resultados y los que quedan por disputar en la mañana de hoy, los 3 más los 7 de la tarde y más los 7 de mañana. Alicante al ataque, le pide algo más, le pide falta. No, no ha sido buen lanzamiento. Le pedía falta a Aitor Fernández Goñi. Y es concretamente Alicante quien pone el balón en juego. 5 minutos ya pasados de la segunda parte de este segundo partido para las dos selecciones. Balón a punto, bien desviado por la defensa. Lanzamiento que hizo Iván Pla. Ahí está defendiendo Navarra. Alicante al ataque, defendiendo lanzamiento, fuera. Se le fue el lanzamiento a Iván Pla. Y pone el balón en juego Navarra. Ahí está Javier Bazán. Balón al pivote, bote, doble bote. Doble bote, efectivamente. Y el balón en posesión de Alicante. 6 minutos de juego, 11-6. Ahí lo ven ustedes, no pisó la línea, a pesar de que la rosquita de Benjamín Moreno había sido muy bonita. Y ahí está Navarra intentando poner el balón en juego lo más rápido posible. Penalti. Penalti, 2 minutos. 2 minutos, que será uno. 2 minutos para José Luis Valverde de Alicante. Aunque los árbitros indiquen los 2 minutos, como marca el reglamento, recuerden que es uno. Realmente el que excluye el tiempo que estará excluido el jugador. Uy, casi a punto de parar el lanzamiento de Juan José Guinea Vicuña, pero entró. 11-7 a corta distancia es Navarra. A corta distancia es Navarra, pero siempre por delante del marcador. Alicante. De momento, ahí está jugando. Ha salido Manuel Osorio en el centro. Manuel Osorio para Juan Antonio José Andrés. No el cocinero, José Andrés Marco. No sabemos si cocina bien también, quizá. El número 34 de Alicante. Contragolpe de Navarra. 3 contra 2. Y a Vaselina, bonito. Bonito el gol de Juan José Guinea para Navarra. Que se va 11-8, 7 minutos. Ojo que se ha dormido Alicante un poquito. Ojo que se ha dormido. Y se le ha subido a las barbas Navarra. Ya ha cumplido el minuto de exclusión el jugador José Luis Valverde. Y por tanto ya están todos en el equipo de Alicante. Lanzamiento y gol. Golazo de Manuel Osorio. Bonito el gol de Manuel Osorio. Picado, 12-8. Más 4 Alicante sigue. Recuerden, Alicante perdió el primer partido 12-14 frente a Zaragoza. Y Navarra empató 10-10 frente al Riscar. De no ganar Navarra y Riscar Gijón ya tendría muy complicado el continuar, el tener opciones al campeonato. Alicante todavía sí, claro. Golpe franco. Hasta ahora líder el Zaragoza. Zaragoza y Lugo, que han sido los únicos que han ganado su partido. Zaragoza 2 puntos y Lugo 2 puntos. Pero Lugo, de momento, por mayor diferencia de goles. Lugo venció por 4 y Zaragoza venció por más 2. Por tanto, de momento, Lugo primero, Zaragoza segundo, los dos con 2 puntos. Bueno, queda mucho. Queda todavía la mañana de hoy, queda la tarde y queda la mañana de mañana. Uy, en ataque dice, muy discutido. En ataque de Aitor Fernández Goñi, a pesar de haber caído el pivote navarro. En una espectacular acción. Trataba de lanzar desde casi 12 metros, 10-11 metros.
y cayó, pero el árbitro dijo que falta de él, incluso en esa caída. Jugada para Sandro Torras, Alicante. Ahí está jugando José Andrés. Sandro. Uy, buscaba el ataque. Goñi. Penalti. Cometido y 2 minutos. Dice que no. Pero penalti cometido por el jugador 12, de Navarra, Luis Fernández. Bueno, Luis Fernández, sí o no, porque hay dos jugadores con el 12. El portero y él. Así que a ver quién es Luis Fernández. Bueno, lanzamiento penalti. Alicante adentro. El lanzamiento de Procopio Espinosa. Procopio Espinosa. El 12 tiene. Hay dos 12 por parte de Navarra. El portero y un jugador. 13-8. Vamos a entrar a los últimos 5 minutos de partido. Y siempre el Alicante más entero por delante del marcador desde el principio. Con ese 5-0 inicial. Con aquel 5-0 inicial que ha servido para que el equipo alicantino siempre estuviera por delante del marcador. Con diferencias de +3, de +5. Parece que está un poco húmedo, piden un poquito la mopa los jugadores de Navarra. A ver si la hay, porque de momento no ha salido. Ahora sí, está la mopa allí. La primera vez que sale la mopa aquí en el Polideportivo La Perchera de Pumarín Labraña, en el barrio gijonés, en el barrio norte. Recuerden, 45º Campeonato de España Balonmano Veteranos, organizado por el club local Riscar Gijón y retransmitido para todos ustedes por deporteasturmedia.es, su plataforma de streaming. Jornada de convivencia con cachopo, fabada y sidra para aburrir. Y hay que bajarla. Aquí la están bajando ambos componentes. Alojados todos ellos en el Hotel Begoña Park, al borde de la playa de San Lorenzo. Un bonito escenario y que a buen seguro, y con el clima que hace, los 150 jugadores desplazados, bueno, quitando los 20 de Gijón, pues unos 130 jugadores que se han desplazado de las comunidades españolas para disfrutar de la gastronomía y de Gijón. ¡Uy, qué jugada de Alicante! José Luis Valverde, y el partido que ya está roto, ¿eh? A falta de menos de 4 minutos. Navarra que ya lo ve muy complicado. Y por tanto el portero que sale un poco renqueante. Y hará de portero jugador Luis Fernández Domeño. 11 minutos, 4 para el final, menos ya 3 largos. Y robo de balón de Alicante, contragolpe el solo. Ahí se va Alicante, adentro. Adentro el gol de Alicante de Jaime Guerrero. 15-8. Bueno, pues Alicante que entra en la terna, ¿eh? Va a vencer este partido. 2 puntos. Perdió el anterior y por lo tanto se mete con opciones en este campeonato de España. Vamos a ver lo que hace frente a Cantabria. Vamos a ver lo que hace frente a Zaragoza. Porque son las... Yo creo que entre las tres selecciones está el campeonato cuando ha habido penalti. Penalti sobre Navarra. Lanza y gol de Nicolás Subirán. Nicolás Subirán. El lanzamiento y el gol de Navarra para cortar distancias. 15-9. A falta de menos de 3 minutos ya para el final del partido. Un partido ya sentenciado. Desde hace tiempo ya roto por parte de Alicante. Y como decimos, se mete ya con 2 puntos. También en la lucha por el campeonato. Balón al extremo. Pisó. Dice que pisó el jugador número 5. El jugador Manuel Osorio. Parece que ha pisado. Y por tanto balón para Navarra. Que ya está disfrutando un poco los minutos de la basura que suelen llamar, ¿no? Estos 2 últimos minutos con el marcador. Con 5 goles abajo. 6 goles abajo, perdón. 9-15. Y Alicante nuevamente al ataque. 2 minutos para el final de este partido.
Cambios continuos. La condición física empieza a hacer mella, claro. Estamos hablando de jugadores de más de 35 años y alguno de 74, como es el caso del Navarro Jerónimo Gómez Ortigosa. Ha intervenido poco en el partido, en los dos partidos, ha jugado algo. Ahí está Alicante, minuto y medio. A punto de escapársele, no, se le escapó. Contragolpe de Navarra, 3 contra 2. Ahí va Navarra, el solito. Hoy afuera, lo que ha fallado ahí. Lo que ha fallado Javier Bazán. Javier Bazán. 15-9. Les recordamos el próximo partido, aunque lo estén viendo ustedes ahí en la cinta. Será Zaragoza-Móstoles. Uno de los favoritos, Zaragoza. Interviene a continuación. Y balón adentro. Lo ha conseguido el jugador de Alicante, José Luis Valverde. 16-9. Último minuto de juego. Y el Navarra, que ya con un punto lo tiene complicado. Lo tiene complicadillo para poder optar al campeonato de España. Alicante que entra en la pelea. Menos de medio minuto. Última jugada de partido para Navarra. Ahí está el lanzamiento de Javier Bazán. Uy, el rebote que le viene. Uy, el lanzamiento. Qué bonito el balón adentro. El regalito que se encontró ahí Javier Bazán. Menudo regalito y se acabó. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Alicante 16. Navarra 10. 2 puntos para Alicante, 0 para Navarra, que figura con un punto en su casillero.